La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo.
ya sea Pablo, o Apolos, o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Primera de Corintios capítulo 3. En este capítulo Pablo habla nuevamente de las divisiones, pero esta vez lo considera como una actitud inmadura, carnal, llevado por la naturaleza pecaminosa. Pues ¿qué estaba sucediendo? Pues nuevamente Pablo los exhorta porque había divisiones diciendo yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da una excelente y una preciosa enseñanza, pues indica que nadie es más que nadie. Puede ser que uno haya iniciado la obra, puede ser que Pablo haya sembrado la palabra, les haya predicado el evangelio por primera vez y después llegó Apolo a continuar la obra. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que ni uno ni el otro es más importante, sino el Señor, porque es el Señor quien en realidad da el crecimiento. Desde el primer momento en que la palabra es ministrada, también posteriormente cuando la persona está siendo edificada por otras personas, quien da el crecimiento es el propio Señor, y sabemos eso. Y en nuestra vida cristiana también ha habido personas que han iniciado la obra en nosotros, después vino otra, la continuó, de repente un nuevo líder, un nuevo discipulador o hasta inclusive un pastor diferente. Sin embargo, fue Dios quien da el crecimiento y debemos alegrarnos por eso. Amén. Para cerrar esta primera sección, el apóstol Pablo hace una conclusión que en el versículo 8 y 9 indica de que cada uno trabaja con un mismo propósito, el que riega, el que sembró, porque el crecimiento lo da Dios. El propósito es el mismo y cada uno recibirá su recompensa. Cada uno de nosotros recibirá la recompensa, ya sea por haber sembrado la palabra en una persona o por haber regado la palabra en esa persona. Así que no te preocupes quién está iniciando todo, sino alégrate por el crecimiento que Dios está haciendo, porque hay recompensa. Amén. Hermanos, no quisiera terminar este devocional sin recalcar, sin resaltar aquello que el apóstol Pablo está exhortándonos a cada uno de nosotros. Pues a partir del versículo 11, el apóstol Pablo está indicando que en nuestra vida cristiana solamente tenemos un solo fundamento, un solo cimiento, una sola base. Imaginen una construcción. En una construcción, antes de edificar columnas, paredes y todo ello, primero debe haber una base, un cimiento, un buen cimiento. De la misma forma, en nuestra vida cristiana solamente tenemos un solo cimiento, una sola roca, amén, y la cual es Jesucristo. Sin embargo, a partir de allí, a partir del fundamento, de la base sólida que es Jesucristo en nuestras vidas, a partir de ahí nosotros tenemos la oportunidad de edificar una vida cristiana, ya sea victoriosa o ya sea una vida derrotada. En el versículo 12 dice: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Sabemos que no todos los materiales son del mismo precio. Sabemos que el oro, plata y piedras preciosas son carísimos, y la madera, heno y paja son muy baratos. En nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de edificarla con diferentes materiales. Y el apóstol Pablo está recalcando de que algunos van a pagar el precio y algunos simplemente no van a pagar el precio, van a edificar con materiales corrientes. Ya en el versículo 14, el apóstol Pablo indica de que si la obra de cada uno permanece, habrá una recompensa. Y si no permanece porque el fuego pasó para probar la calidad de la obra, entonces no habrá recompensa. Amados hermanos, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de recompensa, de reinar con el Señor, de llevar una vida cristiana victoriosa. Tampoco está indicando de que si nunca pecaste, no estamos hablando de nada de eso, sino es perseverar y pagar el precio. Cuando muchas veces llega el tiempo de ir al culto, pero tú dices: no, el día de hoy estoy muy cansado, no quiero ir, entonces no estás pagando el precio. Mejor voy el próximo domingo, o voy a verlo por internet, o voy a escuchar una prédica por internet en mi cama.
no estás pagando el precio. Cuando se trata de leer la palabra, meditar la palabra, un capítulo por día, y tú dices, oh, mejor el fin de semana me pongo al día, 5 capítulos en un solo día mientras barro y lavo los platos, y no le das la importancia que merece la palabra, entonces no estás pagando el precio. Cuando se trata de amar a la familia, de pedir perdón o perdonar, de morir a nuestro propio carácter, para que pueda haber una buena armonía en el hogar, no están pagando el precio, estamos yendo por lo más barato, por lo más fácil. Hermanos, son muchos ejemplos que me gustaría poder darles, pero yo sé que ustedes me están entendiendo. Amado hermano, no permitas que tu vida cristiana sea edificada con materiales muy baratos, que van a ser destruidos, no van a soportar el tiempo, no va a soportar el fuego y no va a haber recompensa. No hablamos de salvación, aclaro nuevamente. Hablamos de reinar, de que el Señor mismo pueda decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso será grandioso. Por lo tanto, amado hermano, te animo a que puedas edificar tu vida cristiana pagando el precio, con materiales preciosos y carísimos. Porque tú ya sabes esta frase, lo barato sale caro. Solo ponte a pensar algo barato que te haya durado. Quizás no tengas nada. Sin embargo, aquello en la cual tú has pagado un precio, has invertido algo más de dinero para que te dure, valió la pena. Entonces, de la misma manera, edifica tu vida cristiana con materiales caros. Paga el precio, te costará lágrimas, pero valdrá la pena. Amén. Que este devocional haya sido de gran bendición para tu vida, que traiga mucha luz, mucha paz. Amado hermano, que Dios te bendiga.